Mis líderes, buenas noches, bienvenidos al cierre de Vive tu Sueño, Círculo de Lectura del Club de Liderazgo, tercera y última sesión de este libro de John C. Maxwell, Vive tu Sueño. Hoy nos quedaban por ver unas pocas cosas, así que vamos a ir para cerrar con las últimas cuatro decisiones, las últimas cuatro preguntas que nos trae aquí John. Vamos a ver capítulo 7, 8, 9 y 10. La pregunta del costo en el capítulo 7. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Capítulo 8. La pregunta de la tenacidad. ¿Me estoy acercando a mi sueño? Número 9. La pregunta de la satisfacción. ¿Me atrae, me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Y la número 10, capítulo número 10. La pregunta de la trascendencia que dice, ¿se benefician otros de mi sueño? Y vamos a empezar de una vez, mis líderes, con la pregunta del costo. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Siempre recuerda que la constancia y el esfuerzo siempre anteceden al éxito, incluso antes en el diccionario, decía Sarah Brand Brachan. ¿Cuánto cuesta tu sueño? Buena pregunta para iniciar esta última sesión, mis líderes. Si vamos a embarcarnos en la travesía de hacer realidad nuestro sueño, debemos hacer conciencia que no será gratis, pero más importante aún, hay que saber cuánto realmente costará nuestro sueño y luego que estimemos cuánto va a costar nuestro sueño, hay que preguntarnos si estamos dispuestos a pagar ese precio, ¿ok? Y obviamente si realmente vale la pena el sueño, porque el sueño puede ser muy importante, puede ser muy grande, nos podemos atrever a soñar en grande, pero aún así, a veces los sueños, por mucho que lo queramos materializar, cuando nos sentamos en el plano realista, lo que estuvieron en la sesión de la maestría, donde vimos la estrategia Disney, cuando pasa por el realista, por ese espacio realista, sobre si vale la pena realmente hacer realidad ese sueño, es donde nos da a veces un golpe de realidad, ¿no? Entonces, hay sueños que son muy bonitos, líderes, hay sueños que, de verdad, desde chiquito queremos materializarlos, pero llega un punto en nuestra madurez que vemos ese sueño, digamos que verlo en perspectiva y llegamos a la conclusión de que creo que no vale la pena el esfuerzo que supone. ¿Por qué? Porque le ha pasado a muchas personas que se esfuerzan mucho, no sueltan el sueño, pero se enfocan pero muchísimo en el sueño, abandonan otras cosas por cumplir su sueño y cuando el sueño se materializa, se ven en el espejo y dicen, ¿y esto es todo? Pasa mucho la gente que ata su profesión, ¿ok? O sus estudios profesionales en la universidad con un sueño. Y a veces se torna difícil, a veces se torna complicado, a veces hasta sentimos que no vamos a tener futuro en esa carrera. Pero nos empecinamos y llegamos y nos graduamos, cosa que es maravilloso, por supuesto. Pero después cuando vamos al campo laboral, cuando nos lanzamos al ruedo, como se dice en criollo, nos damos cuenta de que realmente todo lo que yo esperaba, toda esa energía que le había puesto a ese sueño, sobre todo todo ese imaginario que a veces le ponemos a los sueños, ¿ok? Por eso es que el sueño necesita pasar por algunos filtros de realidad para que llegado el momento en que se materialice, sintamos más satisfacción que desilusión. Lamentablemente conozco muchas personas que incluso han pasado por procesos de coaching largos para materializar un sueño y aun y cuando uno como coach los acompaña y le hace el chequeo ecológico y hace todo lo que tiene en nuestras manos para que la persona se sienta cómoda y esté 100% seguro de que le va a dedicar tiempo, energía, dinero, recursos y todo a materializar ese objetivo y cuando llega el momento en que lo materializa, lo que siente, la satisfacción que siente, no va acorde con el esfuerzo que le pusieron al asunto, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos, wow, hay que tomarnos las cosas con un poco más de calma, sobre todo cuando hablamos de objetivos o sueños de gran envergadura. Vamos a considerar estos costos que implican la mayoría de los sueños. El sueño es gratis, mis líderes, porque soñar es gratis, pero el viaje no lo es. Es decir, soñar es gratis, pero el proceso en el cual nos tenemos que meter para materializar ese sueño no es gratis. Y como les dije, tiende a ser bastante costoso. El precio habrá que pagarlo antes de lo que uno piensa.
A veces pensamos que el sacrificio va a ser muy a largo plazo y cuando nos damos cuenta, como es un proceso, cada etapa del proceso tiene sus propias dificultades y tiene su propio precio. El precio será más alto de lo que esperas y esto le ha pasado a toda persona que ha dirigido proyectos. Cuando nosotros armamos un proyecto, vamos a suponer que lo hagamos en Profit, hacemos nuestro Profit, no, se me fue el nombre, Project. Hacemos nuestro project y entonces ahí tenemos una serie de recursos, un presupuesto, tiempo, personas, fechas de entrega y cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta de que no vamos a estar ni cerca de los números que pronosticamos. Entonces ahí es cuando tenemos que evaluar constantemente si ese esfuerzo adicional o ese costo adicional que nos va a tocar pagar por materializar el objetivo vale la pena. ¿Ok? El precio será más alto de lo que espera, ya lo dije. El precio habrá que pagarlo más de una vez. No existe tal cosa como un pago anticipado por los sueños. Los sueños se pagan caros, ¿ok? Y a veces hay que pagarlo más de una vez. A veces pensamos que hemos pagado el precio por algo, sobre todo a nivel de aprendizaje. Cuando ya pensamos que pagamos por un aprendizaje, quiere decir por un fracaso que tuvimos, aprendimos y volvimos a lanzarnos al ruedo supuestamente más inteligente, más sabio, y resulta que también cambian las condiciones del entorno que no pudimos prever, porque somos seres humanos, no divinos, y entonces pagamos dos veces por el mismo error, aunque las circunstancias no sean las mismas. Es posible pagar demasiado por tu sueño, como les decía. Pasa mucho, más seguido de lo que ustedes piensan, mis líderes, de que las personas pagan un precio elevadísimo por su sueño y después se van dando cuenta a medida que se están acercando al sueño y a veces lo hacen como por una cuota de honor. Se dan cuenta que lo que han invertido en tiempo, dinero, recursos, esfuerzo es demasiado y aún así, como falta tan poco para materializar el sueño, la gente dice, bueno, no quiero dejar las cosas por la mitad. A veces le ocurre a muchas personas que dicen que lo ven como algo positivo. Eso yo nunca abandono, Jimmy. Yo siempre llego hasta el final. Oye, qué chévere. Sí, sí es positivo que tengamos ese nivel de compromiso de llegar siempre hasta el final de las cosas, pero a veces, mi líder, no hace falta el sacrificio. A veces hace falta más bien rendirnos y decir, bueno, creo que no vale la pena que sigamos. Tan valioso es el que termina la pelea como aquel que sabe cuándo salirse del problema, ¿ok? Pagar el precio de enfrentar las críticas de personas importantes para ti. Estos son uno de los precios que hay que pagar cuando emprendemos el materializar un sueño de gran envergadura. Y aquí hay unos puntos importantes. Pagar el precio de enfrentar las críticas de las personas importantes para ti. Parece mentira, pero en ese afán de nuestro círculo íntimo por protegernos, a veces son duros en las críticas y las críticas se transforman como en miedos que nos quieren regalar, ¿ok? En personas que nos dicen todo lo que puede salir mal y muy pocas personas se enfocan en tratar de decirnos lo que puede salir bien. A veces hay muchos riesgos, mi líder. A veces cuando hacemos la lista de los contras, son 10 contras y hay un solo pro. Pero quizás ese pro es tan importante para nosotros que bien vale la pena y minimiza el impacto de los otros 10 miedos que tenemos o que no nos quieren inculcar, ¿ok? Cinco cositas, que quiero que se lleven de aquí, de este punto de pagar el precio de enfrentar las críticas de personas importantes para nosotros. Número uno, las personas que te critican te aman incondicionalmente. ¿Ok? Eso hay que ver que podemos rechazar la crítica, pero no a la persona. Segundo, la crítica no viene empañada por su propia agenda personal. Posiblemente la persona está proyectando un miedo genuino de esa persona. Recuérdense que cuando la gente nos da un consejo, la gente nos da un consejo desde nuestros zapatos. La gente nos da un consejo desde sus zapatos y sus experiencias. Por eso es que no siempre es recomendable seguir todos los consejos que nos dan las personas, por muy cariñoso, por mucho cariño que nos tenga, por mucho amor y por mucha cercanía que nos tenga la persona. Siempre podemos escuchar opiniones, pero somos responsables de las decisiones que tomamos, mis líderes. Tercero, la persona no es de las que todo lo critica por naturaleza. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? De no tomar las críticas necesariamente como un ataque. Número cuatro, la persona continuará brindándote su apoyo después de haberte dado su consejo. Es decir, si la persona nos dice que no nos metamos en ese paquete, pero aún así si nosotros decidimos meternos en ese paquete, la persona decide acompañarnos, entonces es una crítica que es totalmente válida o su observación es totalmente válida. Es decir, no es condicionado. Es decir, me haces caso o ya no somos amigos. Me haces caso o nos divorciamos. Me haces caso o te despedimos. Entonces ya ahí en ese caso sí vemos
que realmente la persona está tratando de imponer su criterio por encima del nuestro y si es algo que tiene que ver con nuestra vida, es nuestra responsabilidad. Y por último, él o ella tiene conocimiento o éxito en el área que está criticando. Es decir, a veces la persona que nos quiere brindar un consejo o parte de su sabiduría resulta que no tiene ninguna pericia técnica sobre el caso que está recomendando, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de las personas que te quieren dar consejos financieros y están endeudados y en quiebra, personas que tienen un desastre amoroso, que han pasado por 50.000 parejas y ninguna pareja le resulta, pero tú que tienes una pareja estable y que has tenido algún roce con tu pareja, te quiere venir a dar consejos. Entonces, a veces, tan importante el mensaje o la crítica es la persona que le emite, ¿ok? O digamos el criterio de la persona que nos está recomendando algo. Paga el precio de vencer tus temores. Es un precio importantísimo cuando nos embarcamos en un sueño de gran envergadura. Va a haber temores y parte del éxito o del fracaso de ese sueño va a depender de qué tan valientes seamos en vencer nuestros temores, las cosas que nos aterran. Todos los sueños se encuentran fuera de nuestra zona de comodidad. Salir de esa zona es un precio que necesariamente hay que pagar para poder lograr esos sueños. Vivir temerariamente es cuestión de decisión. Es la decisión que frecuentemente separa a los que pagan el precio por sus sueños y lo logran de los que se niegan a pagarlo y fracasan. ¿Por qué? La pregunta del costo. Porque se necesita valor para responder afirmativamente a esta pregunta. Tienes que ser temerario para pagar el precio por tu sueño. Paga el precio del trabajo duro. Y aquí hay una paradoja, mis líderes, porque ya hemos hablado muchísimo de que los líderes no se esfuerzan en trabajar duro, se esfuerzan en trabajar de manera estratégica, de manera inteligente. Decía Rhys Mellman, es difícil ser 100% mejor que la competencia, pero puede ser un 1% mejor en 100 maneras diferentes de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos enfrentamos a un sueño de gran envergadura, ¿ok? Y tenemos que trabajar duro, el trabajar duro no es trabajar duro en derrumbar una pared con una cucharilla. El trabajar duro supone conseguir vías distintas para alcanzar los objetivos, es decir, desarrollar estrategias lo suficientemente fuertes y a la vez flexibles para que me permita, si veo que la cuestión no está saliendo como yo quiero y yo tengo en mi planificación cuáles son los baremos, los topes máximos de las cosas que me puedo y las que no me puedo permitir, y aferrarme a ese plan, ¿ok? Porque es lo único que me puede garantizar de que la cosa no salga tan mal como pudiera salir, ¿no? Para lograr un sueño se requiere trabajo inteligente para poder lograrlo con éxito. Tendrás que hacer más de lo que querías hacer posiblemente, más que tus compañeros, más que la competencia. Tienes que hacer más de lo que estabas dispuesto a hacer. Deberás también vivir según las palabras de William Arthur. ¿Qué decía William Arthur? William Arthur decía, hablando en relación a cómo iba a conseguir el éxito, él tenía como, digamos que como una oración que decía algo más o menos así. Haré más que pertenecer, voy a participar. Haré más que preocuparme, ayudaré. Haré más que crecer, pondré en práctica. Haré más que ser justo, seré gentil. Haré más que perdonar, olvidaré. Haré más que soñar, me esforzaré. Haré más que enseñar, inspiraré a otros. Haré más que ganarme lo mío, enriqueceré a los otros. Haré más que dar, serviré. Haré más que vivir, creceré. Y haré más que sufrir, triunfaré. Vamos ahora a la pregunta de la tenacidad, y esto a mí me encanta, esta pregunta. ¿Me estoy acercando a mi sueño? Pregunta importante aquí. ¿Te fortalece o te debilita tu sueño? Importante, mis líderes, porque a veces creemos que el sueño lo es todo y resulta que el sueño, lejos de darnos vitalidad para seguir adelante, nos descarga. ¿No le has pasado que a veces hay algo que nos gusta hacer, pero que a lo mejor en un momento dado no lo queremos hacer, pero entonces tengo esa creencia de que como es algo que me gusta y me apasiona, tengo que hacerlo si no quiera? Eso tiene que ver más con la disciplina que con la pasión. Esta pregunta debe tener una respuesta sumamente clara, de lo contrario hay que validar que la meta sea la correcta o la estrategia sea la adecuada. Es importante, mis líderes, porque ¿qué pasa? Yo puedo tener mucha pasión, pero si cada paso que doy es un tortazo, si cada paso que doy hacia adelante siento que doy dos hacia atrás,
tengo que hacer una pausa y ver qué está pasando con la estrategia. Hay personas que cambian constantemente de meta, pero usan la misma estrategia. Y la lógica parece indicar que si tú cambias constantemente de metas usando la misma estrategia y no funciona, y cambias la meta y la misma estrategia y no funciona, y cambias la meta y vuelves a usar la misma estrategia y no funciona, ¿será que cuesta mucho trabajo pensar que lo que puede estar mal sea la estrategia? Para acercarte a tus sueños, mi líder, reconoce que darte por vencido tiene más que ver con quién eres que con dónde te encuentras. Es decir, aquí hay que hacer una revisión de nuestro ego, porque si sigo adelante, a pesar de que el entorno me está diciendo que la cosa está complicada y que quizás no lo logre, la pregunta aquí importante es, ¿por qué sigo insistiendo? ¿Tiene que ver con el sueño o tiene que ver conmigo? Es decir, ¿tiene que ver con que pueda o no realizar el sueño o tiene que ver con algo ego, con algo de ego mío, de que voy a hacer porque la gente que va a decir, yo le prometí a mi familia, le prometí a mi esposa, le prometí a mi círculo que yo lo iba a lograr y lo voy a lograr? A veces la disciplina, mis líderes, también puede ser muy tóxica. Para acercarte a tu sueño, mejora tu vocabulario. Y cuando hablamos de mejorar el vocabulario, sí tiene que ver con AMP, con actitud mental positiva. Si yo constantemente estoy enfrentándome a retos para cumplir mi sueño y siempre la frase que sale de mi boca es no voy a poder, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, no lo voy a lograr, nadie lo ha logrado antes, yo no voy a poder tampoco lograr, te razón tenía mi papá decirme que no me metiera en este zaperoco, ahora qué va a decir mi esposa. Señores, el vocabulario es vital para que una meta o un sueño de gran envergadura se pueda materializar. Ya el entorno, ya el ambiente nos va a poner las trabas, ya el entorno, ya el ambiente nos va a poner las dificultades. No seamos nosotros mismos, ¿ok? De las personas que colocan constantemente obstáculos al camino. Nuestra meta más bien es quitarnos los obstáculos para poder seguir adelante. No seamos nosotros mismos, mi líderes, los que nos echemos tierrita en el camino. Para acercarte a tu sueño, reconoce que esperar hasta que todo esté en su lugar es una equivocación. Eso lo habíamos comentado en otras sesiones, que esperar que todo esté alineado para yo empezar mi sueño es como no salir al trabajo hasta esperar que todos los semáforos estén en verde porque no quiero agarrar cola. Eso jamás va a ocurrir. Nosotros tenemos que salir y hacernos de herramientas, como por ejemplo un GPS, escuchar la radio para ver cómo está el tránsito, saber más de una ruta para llegar a mi destino, para que yo, una vez que arranque a llegar a mi trabajo, si yo escucho que hay un choque en la Avenida Libertador, pues entonces me agarro por la Cota 1000. Si me dice que la Cota 1000 hasta la altura está trancada, me salgo en una vía antes, me meto por los caminos alternos. Es decir, no se trata de esperar que las condiciones sean perfectas, se trata de tener estrategias lo suficientemente flexibles, ¿ok? Como para yo moverme en un entorno de incertidumbre. Para acercarte a tu sueño, cambia tu manera de pensar. Eso tiene que ver con las estrategias, mi líder. Las estrategias tienen que ser claras y a la vez flexibles. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que tenemos que tener la capacidad de hacer cambios sobre la marcha. No necesariamente hay que parar el vehículo para saber por dónde agarrar, a menos que estemos muy perdidos. Pero sí tener la capacidad, sobre todo si tengo un equipo en el carro, un copiloto que yo le diga, oye, ponte Google Maps, porque aquí se está poniendo cola, aquí esta cola no es normal por aquí, búscate una vía alterna. Y buscamos apoyo para poder movilizarnos y comenzar a pensar de manera distinta. Para acercarte a tus sueños también reconoce que los recursos de tus sueños se detienen en el momento en el que te detengas tú. Cualquier meta, cualquier objetivo, cualquier sueño que tú tengas, mi líder, va a pasar necesariamente por la necesidad de seguir creciendo. Algo maravilloso de las metas es, no importa si las alcanzamos o no, lo más importante es en lo que nos estamos convirtiendo por el esfuerzo y las ganas que le estamos imprimiendo para alcanzar el objetivo. Entonces, en el momento en que usted empiece a materializar una meta de gran envergadura y usted deje de crecer, usted mismo le está poniendo fecha final a esa travesía y muy probablemente no logre alcanzar su objetivo. No importa si cuando usted arranque a materializar el sueño con la información, los recursos y el conocimiento que usted tiene ahorita, usted dice, bueno, con esto llego. Igual, mis líderes, usted tiene que en el camino seguir creciendo y seguir abasteciéndose. Póngase el ejemplo de que usted se va a ir de viaje y usted dice que la gasolina que tiene su carro de aquí a Valencia
llega fino. Y usted pasa por 4 o 5 bombas y no se para a echar gasolina porque usted está seguro que con la gasolina que tiene, llega. ¿Qué pasa si en el último trayecto, el más largo, donde ya no va a haber más estaciones de servicio, hay una desviación, hay un derrumbe en la vía y le dice, no, señor, se tiene que meter por tal lado, que a lo mejor le suma unos cuantos kilómetros a la travesía y usted se da cuenta que con la gasolina que tiene en el momento, no va a llegar por esa travesía? Y entonces usted se dirá, bueno, Jimmy, no es culpa mía, porque yo tenía mi ruta calculada y me sobraban 5 litros, llegaba fino y echaba gasolina ya en el destino. A veces, mis líderes, sabemos lo que tenemos que hacer, se nos presentan oportunidades para hacer pequeños cambios en el camino y nuestro ego, nuestro orgullo nos hace decir, pues yo tengo mi plan perfecto y yo no voy a hacerle caso a Alexis porque Alexis no sabe, porque yo he ido para Valencia 50 veces y siempre voy con ese poquito de gasolina. Pero lo que pasa es que no somos adivinos para saber qué nos podemos conseguir en el camino y si las circunstancias del entorno cambian sin previo aviso, yo como líder tengo que estar preparado. Por ende, una vez que yo inicié el camino, yo tengo que ser lo suficientemente flexible y tener el suficiente olfato para si yo veo que estoy pasando por una estación de servicio que está vacía o ya yo sé que quizás ya no va a haber más bomba de aquí a allá, aunque yo estoy casi seguro que llego con la gasolina que tengo, no me cuesta nada hacer esa parada técnica, mis líderes, y echar gasolina para yo llegar totalmente tranquilo a mi destino. Practica la regla de las 5. Importante aquí, mis líderes. Eso lo pueden buscar en el libro. Recuerda que cuando hayas agotado todas las posibilidades, realmente no has agotado nada. No las has agotado todas, por ejemplo. Y vamos ahora con la pregunta de la satisfacción. ¿Me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, hallará un éxito que no es de esperarse en horas comunes. Es decir, la satisfacción, mis líderes, que nos da el poder cumplir con un sueño, un objetivo, cuando lo cumplimos, les puedo garantizar que si todo se hizo de manera correcta, es decir, si hemos respondido afirmativamente a todas las preguntas para validar nuestro sueño, tenga la garantía que no importa lo mucho que usted haya pensado que lo va a satisfacer esa meta, créeme que se van a quedar cortos. Y créanme que todas las posibilidades que ustedes pensaron que les iba a abrir las puertas, eso que acaban de hacer, eso que acaban de lograr, le puedo garantizar que van a ser muchísimas más que las que usted esperaba. Para validar la satisfacción, mis líderes, tengan en cuenta estos puntos. Comprenda la diferencia entre un sueño y la realización. Es decir, que tengamos un sueño, que el sueño sea muy bueno, que tengamos la idea del $1.000.000, no quiere decir de per se que porque sea buena la idea se va a materializar. Yo conozco ideas maravillosas de $1.000.000 que se han muerto rapidito, que no se han podido materializar. Algunas veces por mala ejecución y otras veces porque sencillamente no era el tiempo oportuno para materializarlas. Comprenda que el tamaño del sueño determinará el tamaño de la brecha. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más grande es la meta, es obvio que la brecha va a ser mucho más grande y por brecha hablamos de todo lo que nos puede pasar en el camino contrario a la línea recta que pensamos que iba a ser el camino, el trayecto. ¿Ok? Comprenda que debe seguir soñando durante el viaje. Señores, no se cierren. Si ustedes arrancan un sueño, si ustedes arrancan un proyecto, no se limiten, no digan, bueno, yo no puedo hacer cambio porque mire, es que se me está presentando esta oportunidad y en la medida que se me presente esta oportunidad, uy, se ve buena, pero es que no, es que ya yo tengo mi meta es para allá, porque yo tengo que tener esa flexibilidad de ver hacia los lados, porque muy probablemente, como yo me estoy transformando en el camino, como yo estoy creciendo con mi sueño, probablemente se acuerdan de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de Maxwell. La ley número 1, la ley del tope. A medida que usted va creciendo para materializar el sueño, mis líderes, usted va subiendo ese nivel, usted va rompiendo barreras. Lo que quiere decir que el Jimmy pequeño, que empezó esa gran meta y que ha ido creciendo, ahora es un Jimmy más grande y al ser un líder más grande, tengo una mejor visión, tengo una visión más amplia, tengo una visión más distante y probablemente tenga mayor nivel de influencia. Lo que quiere decir que muy probablemente en la medida que mi sueño se vaya materializando, se me pueden abrir otras vías mayores. En el caso particular mío, yo he empezado muchos sueños, a materializar muchos sueños grandes, y de repente a mitad de camino se me abre una puerta mucho mejor y he tenido el discernimiento de decir, oye, esta meta que yo quería alcanzar, que me iba a dar muchísima satisfacción, me ha abierto la puerta para materializar una muchísimo más grande.
Pongo por un ejemplo sencillo de mi vida personal. Cuando yo estaba buscando con Eli un editor para que publicara mi libro, y reunión tras reunión, yo veía que las editoriales no me convencían lo que yo quería, y entonces me lancé a la aventura, o se me dio la oportunidad de crear una propia editorial. Lideractivo abrió su propia editorial y no solamente me brindó la oportunidad de publicar mi libro con las condiciones que yo quería, sino que también le hemos abierto la puerta a media docena de escritores para que también materializaran su sueño. Entonces, fíjense que si hubiese sido terco de nada más querer publicar mi libro, pues probablemente tuviera un solo libro. ¿Ok? Porque el camino era tan difícil, ¿ok? Que el nivel de energía y lo que yo estaba pagando por ese sueño me estaba dando cuenta que estaba siendo como que muy caro lo que estaba yo pagando por cumplir esa meta, ese sueño de publicar un libro. Y resulta que como me dejé llevar por la energía, como estuve atento, como tuve el discernimiento para ver las oportunidades, pues abrí una oportunidad muchísimo mayor gracias también al proyecto que él había arrancado de la revista Leadership Times, que por cierto, estamos próximos a hacer el relanzamiento este año. Probablemente el mes que viene hagamos el relanzamiento de la revista. Para validar la satisfacción, aprecie cada paso que da en el avance. No estén tan pendientes de la meta, mis líderes. Estén pendientes de lo que está pasando en el camino, de lo que está pasando en el trayecto. Tripéense el viaje. Haga descubrimientos nuevos mientras vive la brecha que transita. Dese cuenta de lo que está aprendiendo y de lo que se está convirtiendo en el trayecto de materializar ese sueño. Y por último, acepte la ley del equilibrio. Algunas cosas saldrán bien y otras no van a salir tan bien. Celebre aquellas que están saliendo muy bien y sencillamente siéntese a pensar sobre el aprendizaje de las que no salen tan bien. Algo importante aquí, mis líderes, tenemos que amar la travesía. No nos concentremos tanto en la meta, tenemos que disfrutar la travesía, porque si no disfrutamos la travesía, mis líderes, le va a ir quitando sabor a esa meta y el día que la alcancemos, vamos a decir, ay, por fin terminé esto, Dios mío. Que es lo que le ha pasado a muchas personas a nivel de carrera universitaria, que empiezan muy enamorados de la carrera y empiezan las dificultades, empiezan los veranos, empiezan las materias de arrastre, empieza toda una travesía horrible y en vez de aprender de esa travesía y disfrutar hasta inclusive las materias que aplazaron y que tuvieron que repetir, ¿ok? Resulta que transforman todo eso como si el universo tuviera en contra y entonces cuando se van a graduar, en vez de tener la satisfacción de haber alcanzado un objetivo importante, dicen, ay Dios mío, por fin me gradué, ay no, yo no quiero saber más nada de esta universidad, ni quiero saber más nunca nada de estudiar. Entonces, la importancia de amar la travesía, yo creo que es lo más vital que podemos haber, ¿ok? El tamaño del sueño no justifica un sacrificio desproporcionado, mis líderes. El disfrute es y será la clave de la grandeza. Nadie puede cambiar el mundo si su mundo es un infierno. El fin nunca podrá justificar ningún medio. Y aquí estamos en contra de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Y por eso una de las partes importantes de este segundo nivel de los que están en la maestría, los que están en el nivel ya para ser seniors, es que están estudiando con la metodología IDEAS. La D de IDEAS es diversión inteligente y uso productivo. En el proceso de crecimiento tenemos que buscar herramientas que nos permitan de todas disfrutar la travesía. Si no disfrutamos la travesía, mis líderes, eso en algún punto se va a convertir en un calvario. Y la primera vez que tomemos un trago amargo, de un revés que sintamos que no vamos a superar, aun y cuando lo superemos, nos va a quedar esa estillita, nos va a quedar ese dolorcito que nos va a mantener asustados esperando el próximo trastazo, el próximo golpe. Vamos a la pregunta de la trascendencia. Y esta gran pregunta, ¿se benefician otros de mi sueño? Si un hombre, por la razón que fuera, tiene la oportunidad de vivir una vida extraordinaria, no tiene derecho alguno a guardársela para sí mismo, decía Jacques Cousteau. La principal pregunta que debo contestar aquí es, ¿quiénes se benefician con el sueño que estoy tratando de materializar? Si la única persona que se beneficia soy yo, no es un sueño, es una simple meta y no hay nada malo en eso, mis líderes. No hay nada malo en tener una meta que solamente me satisfaga a mí. Pero entonces no la revistamos de un propósito de vida. Porque si es algo que solamente me va a beneficiar a mí y lo revisto de un propósito de vida, entonces lo que está venciendo hoy es mi ego. ¿Ok? Y muy probablemente, cuando yo quiera revestir algo de propósito de vida y solamente me estoy beneficiando yo, lejos de conseguir personas que me ayuden o de poder influir positivamente en personas para que me ayuden a materializar mi sueño, ay papá,
voy a empezar a conseguir mucho más obstáculos y personas que se van a poner como meta y como objetivo impedir que nosotros alcancemos nuestra meta y nuestro objetivo. Veamos ahora, mis líderes, algunos pasos para que nuestra meta se acerque un poco más a la trascendencia o hacer un sueño trascendente. Quiero hacer algo trascendente para mí mismo, porque así empieza, ¿ok? Empiezo con las ganas de hacer algo distinto, oye, de quiero marcar una diferencia. E inicialmente nuestra visión es tan corta, y esto es un proceso natural, mi líder, no estoy diciendo que ustedes no tengan visión. Cuando una visión empieza a dar sus primeros pasos, por mucho que yo la tenga clara en mi mente, yo tengo que empezar a darle forma en la práctica para yo poder ver hacia dónde va. Por eso el primer paso es quiero hacer algo trascendente para mí mismo. Es decir, quiero que mi vida valga la pena. Quiero que cuando me muera yo diga, oye, no estuve de visita en este planeta. Hice algún cambio positivo que la gente pueda reconocer más allá de las frases típicas de velorio de que te vamos a extrañar toda la vida. Si usted no hizo algo verdaderamente significativo para las personas, ya sabemos que esas son frases que la gente dice porque es lo que se supone que se tiene que decir en un velorio. Quiero hacer algo trascendente para otros. Una vez que ya yo empiezo a hacer algo trascendente para mi vida y empiezo a materializar cuestiones profundas que están dejando o empezando a dejar muescas en el universo, en el mundo, entonces va a empezar esa venita a decir, oye, ahora quiero hacer algo trascendente para otras personas. Y si logro que eso vaya calando, vamos a un tercer nivel que es quiero hacer algo trascendente con otros, es decir, en compañía de otras personas. Es decir, he logrado que mi liderazgo trascienda a un nivel en el cual las personas quieran hacer algo trascendente conmigo. Y aquí ya como es un tercer nivel, quiero que vean esto, mis líderes. En el nivel uno soy yo el que quiero hacer algo trascendente con mi vida. En el nivel 2 quiero apoyar a otros a que hagan algo trascendente con su vida. Y cuando ya yo estoy haciendo algo trascendente con mi vida y cuando ya mi entorno también está contagiado de querer hacer algo trascendente con sus vidas, nos unimos, ¿ok? Y ahí está la sinergia. Y entonces empezamos a querer hacer algo trascendente con otros para beneficiar a muchas más personas. Es decir, el efecto multiplicador del liderazgo. Estas preguntas, mis líderes, nos ayudarán a saber si nuestros sueños nos pertenecen y si vale la pena pagar el precio para conseguirlo y para materializarlo. Mis líderes, este libro yo creo que lo he leído, si no una docena de veces, un poquito más. Así que quiero abrir los micrófonos, mis líderes, los líderes que están acompañándome en el live de Instagram. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar por aquí y con mucho gusto se las respondo. ¿Ok? Pero mis líderes que están en el salón Zoom de líder activo, me encantaría escucharlos, mis líderes. Pueden hacer un comentario, pueden hacer una pregunta, pueden decirnos cómo les fue en la lectura, qué cosas les llamó poderosamente la atención de este maravilloso libro de John Maxwell, ¿ok? Pero quiero escucharlos, mis líderes. Aquí en Zoom, en Instagram no tenemos preguntas. Ah, Hola, buenas noches. ya te iba a llamar, ya te iba a decir, ajá, la gente de la casa. ¿Cómo están los anfitriones? ¿Qué pasó con mis anfitriones? La gente de la casa no puede quedar mal. Exacto. Cuéntame de Bueno, Yais. mi líder, primero, es la primera vez que yo leo este libro. Me pareció súper interesante porque realmente cuando las personas hablan de sueños, generalmente hablan de sueños inalcanzables y ven esa palabra de soñar con algo que solamente se va a quedar allí, ¿no? En la imaginación, en la perspectiva, en las ganas. Y con las preguntas que hace Maxwell en el libro, te das cuenta que realmente todo sueño que tiene nombre lo puedes llevar a cabo, lo puedes hacer. Em, y sueños que realmente pues representan, como usted lo dice, algo para sí mismo y para el mundo. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 13 años,
y me preguntaron cuál era mi sueño, yo decía que era tener una casa, un apartamento, una familia y un hijito, ¿no? Y bueno, a los 13 años ese era mi sueño. A los 16 años, pues obviamente mi sueño era graduarme en el área de psicología y ya ese sueño se ha ido transformando y se ha ido transformando con las experiencias que he vivido, con los aprendizajes que me ha tocado vivir y hoy día veo y tengo claro que uno de mis sueños es regalarle al mundo algo de utilidad, que creo que obviamente piensa como una meta y a medida de que uno la va trabajando, pues se convierte en sueño porque se convierte en algo que no puedes mantener en las dos manos, sino que necesitas que eso crezca, crezca, crezca y cuando vienes a ver te das cuenta que tienes que trabajarlo, pero que por supuesto que lo puedes materializar. Entonces, bueno, gracias por la lectura de este libro. Me gustó mucho esta nueva dinámica que utilizamos porque obviamente ya es como que escuchar una versión del libro, pero de la mano de Jimmy, con la sabiduría de Jimmy, entonces creo que le agrega doble valor. Pero yo, bueno, yo muy feliz porque sí son preguntas que a veces uno pierde en el camino. Por ejemplo, este, si realmente pues sabemos el costo, ¿no? De a veces perseguir un sueño, si estamos dispuestos a pagarlo. Y eso es algo que en esa pregunta muchos abandonan. Pero bueno, siento que con la imagen clara, que creo que es lo que es este libro, siento que bueno, obviamente pues papel y lápiz y acción. Gracias, mi líder. Gracias, de ella. Fíjate algo, dijiste algo bonito. Cuando dijiste, cuando yo era niña soñaba con tener una casita, un perrito, un esposo, un hijo, tal, y qué sé yo, ¿no? Y a veces la gente cuando ya es adulta, como que dice, coño, yo sí era tonto cuando niño. Yo soñaba cuando niño tenía una bicicleta. Y resulta que, fíjate que en el libro te dice en 2 capítulos que mientras estás materializando tu sueño, te tienes que seguir manteniendo soñando. Porque, ¿qué pasa? En cada escalafón que vas subiendo para materializar tu sueño, tú estás creciendo. ¿Ok? Y cuando tú creces, también crece tu ambición, usando el término ambición con lo positivo que tiene, ¿no? Que ambicionar significa querer algo más. ¿Qué pasa con la de Yais que quería el perrito, la casa y tal? ¿Abandonó ese sueño? No, pero como ya creció, como diría Maslow, llega un momento en que ya tú das por sentado que eso va a venir. El hijito, el esposo, la casa y el perro van a venir porque tú estás trabajando para que se materialice. Entonces no es que ya no estás soñando con eso ya lo estás creando. Entonces vas a saltar y vas a decir, bueno, como ya esto se está cocinando, o sea, es como cuando tú tienes hambre. Cuando tú tienes hambre empiezas a pensar en lo que vas a cocinar. Bueno, no sé si soy yo el único que le pasa, pero yo empiezo a cocinar y cuando ya me huele la comida y cuando ya yo sé que voy a comer, empiezo a pensar en el postre. Oye, que voy a comer el postre. No es que se me olvidó el hambre que tenía y la comida que estoy haciendo. Es que ya yo estoy viendo que se está materializando la comida que me está quedando sabrosa porque huele rico. Y entonces yo empiezo a pensar, oye, ¿será que me como esto y bajo no sé, voy a Páramo a tomarme mi cafecito y a comerme una galleta? Y cuando voy camino a Páramo a tomarme mi café y mi galleta, ya como sé que voy para Páramo, empiezo a decir, oye, tengo que hacer unas llamadas, oye, quiero trabajar con Deyes, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y me llevo mi cuadernito, y entonces empiezo a soñar en caliente, empiezo a soñar sobre la marcha, empiezo a materializar pequeños sueños, porque lo de la comida y lo del postre pudiera parecer muy tonto, muy pequeño, pero es manteniéndose siempre en el próximo paso que no tiene nada que ver con procesos ansiosos de anticiparme al futuro, es planificando los próximos pasos. Si ya yo sé que la comida está casi lista, pienso en el postre, si ya yo voy camino al postre, ¿qué voy a hacer cuando llegue a Páramo? ¿Nada más tomarme el café y comerme la galleta? No, tengo que aprovechar el espacio de tiempo, esa media hora que voy a estar ahí probando mi café para ver mi lista, a quienes tengo que llamar, tengo que contactar a fulanito parecido que tengo tipo que no sé de ellos, y este cliente creo que tengo que ir la semana que viene, hacerle una visita y empiezo a coordinar y utilizo ese tiempo para seguir soñando. ¿Se capta?
Entonces es muy válido lo que dice de ella, de que, uy, yo cuando era niña tenía esos sueños y eso es un ejercicio muy bonito, que yo lo hago mucho, pregúntale a Eli. ¿En qué soñaba? ¿Qué soñaba yo cuando era chamo? Y me he dado cuenta que muchos de los sueños que no se materializaron, porque nunca fui bombero, por ejemplo, te pones a ver y dices, ajá, ¿cómo ese sueño mutó? ¿Cómo ese sueño cambió? ¿Por qué quería ser bombero? Y cuando tú empiezas a ver el por qué, así seas un niño, porque los pensamientos de los niños también tienen un porqué. Los niños podrán vivir soñando y podrán vivir en fantasía, pero esas fantasías tienen una razón de ser. En el caso particular mío, pensando y dándole un poco junguiano ahí el interpretando esos sueños, era mi vena o mi capacidad o mi necesidad de ayudar a otros. Por eso quería ser bombero. Pero entonces ahora no soy bombero, pero hoy soy coach. Entonces no estoy sacando a la gente de la candela, pero sí la gente va a apagar fuegos en las sesiones. Fuegos, digamos, metafóricos. Pero si te pones a ver, de alguna manera, estoy ayudando a las personas. No desde un carro de bombero, pero sí desde una sesión de coaching. Entonces a veces los sueños se transforman, ¿ok? Los sueños mutan, en el buen sentido de la palabra mutación, o sea, hacen cambios neurálgicos. Y si nosotros hacemos esto con mucha seriedad, mis líderes, con mucho profesionalismo, nos vamos a dar cuenta que no importa si materializamos o no el sueño, nos estamos transformando y nos estamos convirtiendo. Y posiblemente no alcancemos el sueño, no porque no tengamos las herramientas, sino porque crecimos tanto que ya ese sueño se nos convirtió en un sueñito. Entonces ya no es que dejó de soñar en la casa, en el carrito, en el perro y en el novio del esposo, no, sino que ahora, como ya está creciendo más, tiene que soñar más grande. Se capta, mis líderes, esa esencia de por qué es importante vivir el proceso, porque si bien es cierto, es importante la meta, también tenemos que estar conscientes de que lo que más importa por encima de la meta es en lo que nos estamos transformando. Y esa pregunta no la hace Maxwell, pero es una pregunta adicional que yo siempre hago cada vez que leo el libro y me extraña que no la metí aquí para cerrar. Hay otra pregunta valiosa que es, o bueno, que sí, sí, Maxwell lo dice en la pregunta del precio, lo dice indirectamente, pero una de las preguntas que hay que validar es tratar de proyectar en qué me voy a transformar en ese proceso para alcanzar ese objetivo. Porque si el objetivo es grande, si el sueño es grande, mis líderes, puedo tener inclusive la capacidad de pensar o de soñar o de alguna manera crear en mi mente la imagen de quién voy a ser una vez se materialice el sueño. Y me podrá ayudar a proyectar también de decir, oye, voy a ser tan grande en tales aspectos que no solamente voy a hacer esto, sino que también voy a ser capaz de materializar esto otro. Y por eso es que hay que tener los ojos abiertos para no ponernos unas gringolas y pensar que el camino es derecho, sino ir viendo el panorama, porque a lo mejor en ese trayecto me provoca pararme a comerme unas panelitas de San Joaquín. Yo tengo un amigo, cuéntale a Eli, que siempre anda apurado. Y yo siempre le echo broma porque él siempre está apurado. Entonces a veces cuando yo le pregunto, ¿qué hiciste hoy? No, fui para tal lado, fui para tal lado. Y yo para echarle broma le dice, ay, fuiste para tal parte. Sí, uy, ¿y te tomaste la chicha de la esquina? ¿Cuál chicha de la esquina? Concha, le echamos. Y en la esquina hay un chichero famoso que vende chicha de los años 40. Oye, no lo vi. Yo, claro, ¿cómo lo vas a ver si estás apurado? La próxima vez que vayas te tomas la chicha. Y me mandó una foto la próxima vez que se está tomando la chicha. Coño, chamo, yo he pasado por aquí 50 veces y primera vez que me tomo la chicha. Y le digo, claro, porque no estás aprovechando el trayecto. Entonces, si yo voy para casa de él y si yo voy para casa de mi hermana, si yo voy a salir a cualquier parte, yo voy despacito, viendo para los lados. Y a veces me tardo más en lo que me tengo que tardar porque me paro, me detengo y digo, oye, esta tienda yo no la he visto. Oye, qué sabroso es esto. Y más de una vez le llego a él con una sorpresa. De mira, me paré esto porque vi un TikTok, ¿qué tal? Me paré a comprar este helado, me paré a comprar esto, vi esta cosa, porque estoy aprovechando el camino que estoy transitando. No es que voy con las gringolas corriendo como si tuviera un tiempo máximo para llegar. No, me estoy disfrutando mi trayecto. Gracias, de ella es. Eli tiene la manito arriba. Eli, ¿Me escuchas, Jimmy? ajá, ahora sí te escucho. Aunque dice que tu micrófono está apagado, pero sí te... Ajá.
Bueno, lo que pasa es que, sabes, con la perrita es un poco complicado comunicarse ahora. De una belleza. Pero bueno, sí, tú que alguien quiere decir algo, yo no podía hablar porque la perra está en su momento ¿cómo se llama esto? Intensidad. De canto. Sí, sí, no, no, no para de ladrar. Em, yo también pienso que, bueno, a ver, a mí me ha pasado es que mis sueños han cambiado también, o sea, siento que uno también tiene derecho como a cambiar de sueño, o siento que cuando de chama quería una cosa y cuando, por ejemplo, me gradué en diseño, ¿no? Y a lo mejor quería ser una diseñadora famosa, en este caso de moda, y con el tiempo, a pesar de que, bueno, mi carrera me gusta mucho y todo lo que tú quieras, creo que ha cambiado lo que yo antes tenía como un sueño. Hoy día tengo un sueño que sí, puedes ir hacia el arte, pero de manera distinta. Entonces creo que uno también tiene como esa cuestión de poder cambiar de sueño, ¿no? De replantearse, de que ya no es lo que yo imaginaba, o por lo menos cuando estudiaba una carrera, que coño, yo quería ser, no sé, abogada, y de repente ya ese sueño no es lo que tú esperabas, porque de repente descubriste que era realmente lo que era ser abogado, y dijiste, ya no quiero esto, pues. Ahora creo que ya no quiero, porque veo también, de eso porque también lo he escuchado mucho, esa inconformidad del ser humano, de que, oye, yo cuando era chamo estudié tal cosa porque pensé tal cosa y realmente no era lo que yo quería. Que a veces nos lo metemos en la sombra de algo que por aprobación lo metimos en esa cajita y ocultamos, pero que realmente luego descubres que eso es lo que realmente tú quieres ser. Entonces eres bueno pintando, eres bueno hablando, eres bueno cantando, eres bueno. Entonces, bueno, a mí me ha pasado eso. O sea, ojo, yo estudié la carrera que me gustaba, pero hoy día pienso que hubiese podido estudiar otras carreras, otras cosas, que a lo mejor me hubiese hecho, a lo mejor me hubiese gustado, ¿no? Aunque hoy día tengo la oportunidad de estudiarlas y hacer como o sea, una fusión del arte, que es lo que a mí me gusta y me apasiona, con lo que quiero, lo que es la psicología como tal, pues desde el arte, ¿entiendes? Dijiste algo muy bonito, Eli. Bueno, primero, que es una de las primeras preguntas del libro, el validar, ¿este sueño realmente es mío? ¿Se acuerdan cuando vimos la aplicación de la metodología Piensa aplicada a la resolución de problemas? Primer paso, estoy seguro que el problema es real, de que el problema existe, porque parece un chiste, pero hay muchas personas que andan por ahí resolviendo un problema que no existe. Y cuando tú te pones a hablar y lo ayudas a pensar y, ajá, cuéntame qué es el problema, cuándo se dio, qué tema afecta esto, la persona llega un momento, una especie de momento eureka que dice, oye, pero pues, realmente eso no es un problema. O se dan cuenta y dicen, oye, pero es que ese problema no es mío, ese problema es del departamento de al lado. Y yo me estoy matando aquí tratando de resolver algo y me cuesta muchísimo resolverlo porque es que no es mío. Así es simple. Lo mismo pasa con los sueños. Y por eso es importante la pregunta del costo. Y la pregunta del costo es el que va a terminar de validar si ese sueño es tuyo. Porque si tú quieres materializar el sueño y te das cuenta de que te tienes que levantar todos los días a las 6 de la mañana y no estás dispuesta a levantarte todos los días a las 6 de la mañana, entonces, oye, pero eso es algo sine qua non que necesito para poder materializar mi sueño. Y tú dices, sí, pero es que no estoy dispuesto a esperarme temprano. Entonces quiere decir que a lo mejor el sueño no es tuyo. Y eso pasa mucho cuando queremos complacer a nuestro entorno. A lo mejor la persona que quería que te levantara a las 6 de la mañana era tu mamá. Entonces tú por complacerla a ella, adoptas el sueño como si fuese tuyo. Eso se ve mucho en constelaciones familiares. El tema con los clanes. No, es que imagínate, Claro, viene la tercera, y esa es la razón por la cual, para mí, es una de las razones por la cual muchos negocios familiares mueren en la tercera generación. ¿Y por qué mueren en la tercera generación? ¿Porque la tercera generación son brutos? No, porque la tercera generación tiene otros intereses y la familia los obliga a que mira, ese es tu bisabuelo que llegó en barco descalzo y montó esa empresa y tú tienes que hacer lo que tu abuelo quería, porque imagínate, hay que validar a los ancestros, hay que ser agradecido porque no dejó, ajá, pero yo tengo derecho a hacer mi vida. Y es un tema difícil, no es tan fácil como yo lo estoy comentando.
porque ciertamente hay otras cosas ahí que hay que considerar, pero no es mi sueño. Fue un sueño que otra persona materializó, que la segunda generación, como lo vio construir, a lo mejor se empapó de ese sueño, pero quizás ahorita me doy cuenta que no es mío. Ibas a decir otra cosa. Sí, bueno, eso, Jimmy, que a veces también siento que también depende de la madurez, porque cuando uno se gradúa y es muy chamo, uno no sabe realmente para dónde ir. Entonces, cuando realmente para mí la madurez real llega como a los 40. O sea, digo 40 es cuando tú dices, o sea, y ojo, lo veo ahorita desde el punto de vista que es como una cúspide que tú dices, ya va, pero que estoy haciendo, es cuando empiezas a pensar que estoy haciendo conmigo, con mi vida, con qué es lo que yo realmente quiero. ¿Sabes? Es como a los 40 años cuando tú dices, ya va. O sea, empiezas a replantear muchas cosas, empiezas a sentir ese, como yo diría, como ese vacío del alma que te dice, ajá, ¿y ahora? Y lo estoy viendo ahorita mucho con lo que estoy estudiando, de la psicología junguiana, amor, que de verdad a partir de esa edad aproximadamente que tú dices, se empiezan a aprender ciertos farolitos y tú dices, oye, realmente esto es lo que yo quería. Bueno, cuando Y llegué, ojo, hoy conversando con una compañera de yoga, me impresionó porque ella decía, yo era contadora y no sé qué más, y yo en un momento dije, esto es lo que yo, y me replanteé, y empecé a hacer cosas que me gustaban y me llenaban muchísimo, y era lo que me gustaba, la docencia, esto empecé a hacer, y mi vida cambió, ¿sabes? Y ojo, hay gente que puede que te guste tu contabilidad, todo lo que tú quieras, o sea, ¿no? Ella es una que hoy casualmente de lo que tú estás diciendo, ella decía, yo me replanteé, porque dije, bueno, esto realmente es lo que yo quiero para mí. Y me acordé también de ti, pues porque es una conversación que tú y yo hemos tenido con respecto a ese tipo de, ¿sabes? Que a veces tú estudias algo, eh, por lo menos hay una chica que está conmigo en el curso que dice, oye, yo quería hacer de repente, estudié estudios internacionales porque iba a hacer mucha plata, porque eso es lo que era en ese momento. ¿Cuál era el fin? Hacer mucha plata. ¿Qué carrera me da plata? Esta. Y cuando la estudié me dije, ajá, y más o menos. ¿dónde está la plata? Te diste cuenta que no te daba plata, te diste cuenta que no te hizo feliz, que tardaste 50 años en estudiarla porque realmente no te llenaba. Entonces, bueno, y empiezas entonces sí, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer, no? Entonces sí, es buscarte realmente lo que te llena, ¿no? A veces, como te digo, no es, a veces lo tenemos en la sombra y no lo sabemos, no lo vemos, o lo tenemos ahí ocultico y no sabemos, para complacer también a un, a nuestros padres y abuelos y así de la generación. Bueno, cuando llegue a los 40 te diré si terminó de madurar. No sé todavía. Cuando llegue a los 40 lo veré. Pero fea que a veces pasa, Eli. Por ejemplo, el caso que me comentaste de la señora que también es contador y todo aquello. Yo mis años de contador me los disfruté, aprendí y crecí muchísimo, ¿ok? Pero me replanteé por qué. Porque llegó una etapa en mi vida que crecí en otras áreas y esas otras áreas en las cuales crecí, ya la contaduría no era compatible. Y tomé una decisión. Yo dije, ok, abandono lo que ya he construido, que fue mucho, nivel jerárquico y todo aquello. Yo hubiese podido seguir tranquilito, tuviera ahorita una transnacional tranquilito. O construyo otro sueño. Y me replanteé. Me replanteé y ese replanteamiento, por supuesto que costó, tuvo un precio altísimo. Y me lo planteé como dice Maxwell. O sea, estoy dispuesto a pagar el precio que va a suponer este cambio y tal cual como dice John, me puse un precio alto y dije, oye, esto me va a costar tanto. No estoy hablando de dinero, estoy hablando del esfuerzo, sacrificio, angustia, X, todo lo que yo supuse que me iba a costar el sueño. Y efectivamente me quedé corto, me costó muchísimo más de eso. Que yo a veces me pregunto, si yo hubiese tenido clara esa cuenta de lo que realmente me costó ese cambio y de construir lo que construí después, de que estaba tranquilo en la cima, y a veces me respondo sí, a veces me respondo no sé, ¿sabes?
pero sí estoy muy agradecido por haber tomado esa decisión. Y no sé si cuando cumpla 50 ya dentro de 2, 3 décadas, ¿ok? Me vuelva a replantear y haga otra cosa. ¿Ok? Entonces sí, y es muy sano replantearse. Es muy sano decir, oye, esto no es lo que yo quería y sin ninguna pena, sin ningún dolor, bueno, no funcionó, cambio. Lo que pasa es que a veces las personas se dejan vencer por el miedo. Y si nos dejamos vencer por el miedo, ush, después lo que viene es arrepentimiento. Por aquí de allá nos pone, a veces sabemos lo que nos llena, pero no somos lo suficientemente fuertes para continuarlo. Ajá, el miedo. Nos dejamos vencer por el miedo. Muchas veces abandonamos nuestros sueños o eso que tanto nos gusta sin darnos cuenta. Y a veces pasa que soltamos un poquito el sueño porque viene otra cosa que queremos materializar y caemos en la trampa del descuido y cuando nos ponemos a ver, volteamos hacia atrás y decimos, wow, pasaron 10 años. Tú me lo preguntaste hace poco, Eli, la semana pasada, recientemente me preguntaste, oye, si te gustaba tanto el aikido y si eras tan bueno en el aikido, ¿por qué lo dejaste? Y mi respuesta no te convenció. Mi respuesta fue, oye, no sé qué pasó. La firma me absorbió, empecé a trabajar más horas, los poquitos fines de semana que tenía no iba ya, me golpeé en un tatami, estaba cansado, quería dormir y el tiempo fue pasando, el tiempo fue pasando, el tiempo fue pasando y cuando me di cuenta tenía 10 años fuera del tatami. La respuesta es no sé. No te puedo decir en qué momento dejé de ir, en qué momento abandoné, porque fueron cosas, como dice Deyay, que abandonamos el sueño y ni siquiera nos damos cuenta. Por aquí, por el live de Instagram, está Vanessa y nos ha hecho varios comentarios. Dice, las abuelitas dirían que del apuro solo queda el cansancio. Me imagino que hablando del amigo mío, del que no se tomaba la chicha. Tepe dice, yo siento que uno de mis sueños ha ido cambiando en forma más que en esencia. Vanessa es un buen ejemplo de eso. Ella siempre tuvo su propósito como que claro y fue caminando, pero ella empezó a caminar su proceso, como decía, en una carretera paralela, donde veía el sueño, pero lo veía de ladito, de ladito, de ladito, de ladito, hasta que pasó algo en un punto de su vida que consiguió la calle para cruzar, consiguió el elevado que hizo que cruzara y ahora se siente como más pez en el agua. Pero algo que le valido y felicito públicamente aquí a Vanessa es que nunca abandonó, nunca tiró la toalla y dijo, esto no sirve. No, no, no. Se replanteó más de una vez. Más de una vez sentada conmigo, fueron sesiones de replantearme, pero desde replantearse no desde el sueño, no desde la desilusión, sino desde la estrategia. Lo que estoy haciendo no resulta, Jimmy, vamos a hacer otra cosa. Ok, vamos a hacer otra cosa, a ver. No me lo manifestó, pero me imagino que en algún momento se sintió desesperada, en algún momento sintió que no, hasta aquí llegué. Pero se mantuvo y consiguió en ese distribuidor tipo el distribuidor La Araña, por fin consiguió la salida más cercana y ahora como que se iba por el camino que ella quería. Y tiene otro aquí que dice, cuestioné al inicio por aquello de los nuevos inicios y el miedo, fíjate que también Vanessa habla del miedo, que está asociado a ello, hasta que he reflexionado en que los nuevos inicios y la importancia es que es lo más certero que hay en la vida. El atrevimiento, mi líder, hay que ser atrevidos. ¿Ok? Bonita sesión, mis líderes, de verdad. Bonita, bonita sesión. Y se lo merecía este libro para poder cerrar de esta manera. Gracias, mis líderes, por acompañarme. Próximo libro, mis líderes. Miren lo que vamos a empezar a leer. Un libro que lo hemos comentado muchísimo, que ha salido en muchísimas sesiones, que muchos de ustedes lo han recomendado. Así que yo este libro no lo he leído completo. Yo espero que como me lo han recomendado tanto, aquí algunos de los líderes del club, yo espero que estos resúmenes que hago yo los hagan ustedes, para yo aprender también de ustedes, ¿ok? Hábitos atómicos, mis líderes, vamos a hacer 4 sesiones
de este libro de James Clear. ¿Por qué estoy metiendo James Clear aquí como segundo libro del año? Por varias razones. La primera razón es que ese libro ha estado en la cola desde hace año y medio. Se le han coleado otros autores por el tema de que el Círculo de Lectura de Club de Ideas tiene una intención de objetivos anuales y entonces a veces cambiamos un libro por otro porque el libro que elegimos tiene más que ver con el proceso que están viviendo los líderes que están en la maestría. ¿Ok? Y la segunda razón es porque en la última cumbre global de liderazgo fue tan buena la conferencia de James Clear que yo dije, señor, usted arranca con nosotros el año que viene, pero se le colió Maxwell, se le colió John con el libro de Vive tu sueño, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Ahí está el libro verde, los que están ahí aquí en Instagram conmigo lo están viendo, que es la metodología ideas, que es la que estamos trabajando en el nivel 2 de la maestría, y el libro de Vive tu sueño tenía mucho más que ver con eso, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de los hábitos. Este año vamos a hacer un trabajo interesante con los hábitos, mis líderes del club. Vamos a leer varios libros que tienen que ver con hábitos. Vamos a exprimir el libro de Covey, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que ya lo hemos visto. Ya hemos hecho algunas sesiones con Stephen, porque parte de lo que viene en el nivel 2 y 3 de la maestría para poder superar esa meta, para poder alcanzar ese sueño de poder pasar el nivel senior y el nivel máster, tienen que ser unos hábitos brutales para poder pasar con éxito esos dos niveles. Así que mis líderes, feliz noche, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la semana que viene, clase de maestría y dentro de 2 semanas empezamos con hábitos atómicos de James Clear. Feliz noche, mis líderes. Si alguien tomó fotos, después me la manda para ponerla en el grupo. ¿Ok? Pues a mí se me olvidó. Feliz noche, mis líderes.